Saludos y muy buenas noches, bienvenidos a nuestro escenario que hoy vamos a dedicar en su mayor parte a tratar en profundidad las consecuencias que va a traer para los alicantinos, para nuestros agricultores, la aprobación por parte del Gobierno Central del Decreto Ley de los Planes Hidrológicos que consuman ese recorte importante del trasvase Tajo Segura. Hoy, análisis de actualidad de todo lo que va a suponer esta decisión a nivel económico, social, para nuestros agricultores y para nuestra sociedad en general. Creemos que el tema, por su gravedad, lo merece. Esta reducción de un 40% de la cantidad de agua trasvasada de la cuenca del Segura, y lo vamos a hacer con detenimiento, lo vamos a hacer con tranquilidad y lo vamos a hacer con uno de los mayores expertos en esta cuestión, en la cuestión hídrica, también presidente de la Comisión Técnica de la Mesa del Agua de la Diputación de Alicante y que hoy nos acompaña en este escenario. Pensamos y creemos que merece la pena pararnos para debatir, para analizar y para comentar todo lo que supone esta merma del caudal ecológico para nuestra provincia de Alicante. Y como comento, a ritmo de tertulia, hablando con tranquilidad, pero en profundidad, vamos a hacerlo con Joaquín Melgarejo, que es director de la Cátedra de la Universidad de Alicante, del Agua de la Universidad de Alicante y también de la Diputación. Joaquín, saludos, muy buenas noches. Muy buenas noches, Tomás. Muy amable, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer estar aquí con vosotros. Estaba comentando que el tema desde luego lo merece, Joaquín, por su importancia, por su trascendencia a nivel social y económico para nuestra provincia. Efectivamente, la decisión del Consejo de Ministros pasado ha sido muy decisiva y muy negativa para el conjunto de la cuenca del Segura y especialmente para la provincia de Alicante, tanto a efectos sociales como económicos, como más adelante, si consideráis, lo iremos viendo. Mi idea, Joaquín, es también ser didácticos, intentar explicar en este escenario nuestro de hoy lo que ha pasado y lo que significa también y sobre todo técnicamente qué es, ¿no? Porque yo creo que también nos perdemos un poco técnicamente en lo que significa esta decisión del Gobierno. Vamos a intentar desde ese punto de vista didáctico también analizarlo en esta mesa, que también es una mesa siempre de tertulia con nuestros comentaristas. Y hoy nos acompañan en esta mesa Juan Navarro, doctor en Ciencias y analista político. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas noches Tomás, buenas noches Joaquín y buenas noches Vicente. Y Vicente Cutanda, compañero y periodista alicantino. Vicente, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarnos y compartir el escenario con Joaquín y con Juan Navarro, que con Juan tenemos una amistad de hace muchísimos años. Bienvenido porque Vicente debuta en nuestro escenario, espero verte muchas más veces por aquí. A tu disposición. Con Juan ya estuvimos en el debut de nuestro escenario, en nuestro primer programa. Bueno, vamos a empezar, Joaquín, y yo intentaría ser didáctico, como he comentado en la presentación, comprender de qué estamos hablando. Para empezar por el principio y por el núcleo, ¿qué es lo que ha aprobado el Gobierno de España, Joaquín? Bien, el Gobierno de España, cuando se publique en el BOE, sabremos exactamente lo que ha aprobado, porque a fecha de hoy solo tenemos un borrador de decreto que ayer se filtró y no creáis que puede ser el definitivo, porque creo que les está costando trabajo redactarlo para a ver cómo nos hacen tragar esta píldora amarga, ¿no? Amarga. El decreto, a lo que se refiere a la planificación hidrológica, se aprueban el conjunto de la planificación hidrológica, el tercer ciclo de planificación hidrológica 2022-2027, y en el caso nuestro, el caso que nos atañe referido al trasvase Tajo Segura, nos encontramos con lo siguiente: se pasa o se crea unos caudales ecológicos que van a aumentar de 6 metros cúbicos por segundo en Aranjuez a 7 metros cúbicos por segundo a partir de que esto se publique en el Boletín Oficial del Estado, pues yo creo que en fechas próximas, ¿no? Y a lo largo de los siguientes años, a partir del año 26, se subirá a 8 metros cúbicos por segundo en Aranjuez y posteriormente en el año 27 a 8,56 metros cúbicos por segundo. Esto significa que cada metro cúbico por segundo que se incrementa el caudal ambiental, el caudal ecológico en el Tajo, en el punto de Aranjuez, significa que tenemos una merma para la cuenca del Segura en torno a los 31,5 hectómetros cúbicos. Es decir, cada metro cúbico por segundo que se aumenta el caudal, desciende el caudal trasvasable en 31,5
hectómetros cúbicos, millones de metros cúbicos, lo digo para que los oyentes o las personas que nos están viendo pues sepan de qué magnitud estamos hablando. Como son 2,56, lo que se va a aumentar, esto significa en torno a los 105 hectómetros cúbicos de merma para la cuenca del Segura, de los cuales 78 son para la agricultura aproximadamente y 22 para el abastecimiento, para la mancomunidad de los canales Delta y Villa. Esto tiene unos efectos directísimos sobre el sector agrario y la producción agraria, que si queréis os lo voy comentando ya, y naturalmente sobre el abastecimiento. Sí, lo vamos hablando tranquilamente y vamos pues añadiendo, ¿no?, todos los datos que realmente nos invitan o nos conforman lo que es todo el panorama de lo que estamos hablando y de la tragedia que supone también para los agricultores y para el sector económico alicantino. Porque en principio no ha habido tampoco o no se ha sustentado un informe técnico que podamos traer, ¿no?, sobre la mesa. Realmente no hay informe técnico que sustente esta decisión. Efectivamente, esto es la gran curiosidad y la gran paradoja. Se ha tomado una decisión sin tener un informe técnico de dos cuestiones. Primero, en cómo afecta a la cuenca del Segura. Eso sí lo ha hecho la Confederación del Segura, que ha hecho unas estimaciones de costes económicos y sociales, y cómo afecta al Tajo. Es decir, no sabemos en qué medida va a afectar al Tajo esta elevación de caudales. Pero nosotros sí que nos hemos encargado de saber en cuánto afecta al Tajo. Y imagínense, los 8,65 o 56 metros cúbicos por segundo que se van a incrementar significan nada más y nada menos que 22 milímetros de lámina de agua en el Tajo. Es decir, insignificante el beneficio, entre comillas, teóricamente ambiental que va a generar en el Tajo. Esto es algo que, pero no se sustenta en ningún informe que haya hecho el Ministerio. El Ministerio no ha hecho ningún informe de las bondades para el Tajo de esa elevación de los caudales ecológicos. Lo que sí tenemos claro es cuáles son los perjuicios que nos va a generar, o que va a partir de ya, que va a generar en la cuenca del Segura, y tanto en la provincia de Alicante como en Murcia como en Almería. Ahora hablamos de esas pérdidas económicas, pero a nuestros contertulios simplemente les pido una primera valoración, luego haremos también valoraciones políticas, pero Juan, una primera valoración de lo que crees que supone para nuestra provincia a nivel social, ¿no?, también incluso político. Pequeña primera valoración de lo que crees que supone pues esta merma del trasvase, todo lo que después hemos tenido encima, las manifestaciones, cómo económicamente va a pesar, con las elecciones políticas del 28 de mayo claramente como un arma también, entre comillas, probablemente electoral. No sé, ¿qué es lo que te viene a la cabeza? ¿Qué es lo que piensas primero? A mí, más que discutir, me gusta, como decía Leibniz, calcular. Y los cálculos están claros. Tengo unos cálculos aquí que si se sustituye el agua trasvasada por el agua desalinizada, y teniendo en cuenta la cantidad de metros cúbicos por hectárea y año que necesita un cultivo de cítricos y la producción, se rozaría nada más que por el precio del agua desalinizada, independientemente de que sea buena, mala, que lleve boro, etcétera, de 0,30 euros. Y por ahí hay un estudio del profesor Antonio Rico de la Universidad de Alicante que dice que es imposible mantener rentabilidades de cítricos cuando el precio se acerca o supera los 0,30 euros por kilogramo solamente en agua. La influencia que tiene en el precio del kilo de cítrico que se venderá, 0,30, con lo cual eso está claro. Es decir, el cambiar el trasvase por el agua desalinizada, con todos los problemas que eso lleva, ya va a afectar en el precio del esto de una manera drástica. Vicente Cutanda, una primera aproximación al tema, un primer punto de vista. El primer punto de vista, desde mi enfoque, es muy sencillo. Estamos sufriendo un castigo político, porque aunque nosotros, por proximidad, que es lo que nos corresponde en esta cadena, estamos hablando de la actualidad de Alicante, esto afecta también a Murcia y Almería. Y si vemos cómo reacciona normalmente en las elecciones estas tres provincias o estas regiones, mi lectura es castigo político. No es un tema estudiado para beneficiar a una agricultura o para hacer otras cosas. La carencia de documentos que nos ha expuesto muy bien el señor Melgarejo de informes técnicos, o la valoración que muy bien ha hecho Juan con esos cálculos que él es
mucho más preciso que yo, viene a confirmar la sensación que me ha dado, que estamos viviendo con el problema del agua un castigo político, pero un castigo político que no es nuevo. Acordaros, o que se acuerden nuestros espectadores, que Aznar ya planteó un plan hidrológico y que nada más llegar al gobierno Zapatero lo derogó o no llegó a entrar. Entonces, siempre esta zona del levante español es la perjudicada con los temas del agua. Joaquín, ponemos el acento también precisamente en esto, en las pérdidas económicas que puede suponer esta decisión del gobierno con este decreto. Hay un informe que elaboró usted también desde la Universidad de Alicante, que firma usted, donde las pérdidas son claras, y la verdad es que los números asustan, porque estimamos pérdidas de sobre 27.000 hectáreas de regadío entre Alicante, Murcia y Almería. Efectivamente, son 27.000 hectáreas de regadío, que dicho de esta manera en números absolutos parece mucho o poco, pero si lo relativizamos significa casi el 16% de la superficie regada del trasvase. Es decir, que el 16% de esa superficie va a dejar de existir como consecuencia de esa merma de 105 hectómetros cúbicos, como comentábamos al inicio. Y luego esto tiene un valor patrimonial, que son las inversiones que los agricultores y otras industrias han generado en sus actividades, y el lucro cesante. Estos conformarían las dos patas del valor patrimonial al que me estoy refiriendo. Este valor patrimonial es un dato que se ha distribuido menos, alcanza a los 5.690 millones de euros, de aquí al año 27. 5.690 millones de euros. Claro, esto no quiere decir que luego los agricultores o las empresas o las comunidades de regantes puedan rescatar ese dinero. Simplemente, como hemos hecho una valoración, seguramente ellos a título individual y a título colectivo a través de las comunidades de regantes reclamarán al Estado en el caso de que se hayan producido, porque tiene que ser un hecho cierto de que se hayan producido esas pérdidas patrimoniales. Cuando se hayan producido esas pérdidas patrimoniales, recurrirán a los tribunales para pedir esa restauración de pérdida patrimonial que van a sufrir. Y tendrán que argumentarlo, como que han perdido no solo la inversión que han realizado, las expectativas también de negocio, de actividad económica. Bueno, pues esto es un dato, yo creo que muy contundente para saber, para dimensionar las pérdidas que esto va a traer consigo. Y luego, en cuanto a los empleos que dependen directamente del sector agrario van a ser en torno a los 15.000 empleos, ¿no? 15.000 empleos. 15.000 empleos para toda la cuenca del Segura y en torno a los 6.300 para la provincia de Alicante. A mí me gusta poner el ejemplo de Almussafes, ¿no? de la central de Ford en Almussafes. ¿Cuántos empleos genera? Sabemos que es una de las industrias más importantes de toda la Comunidad Valenciana, y imaginen que mañana Almussafes cerrara por una decisión arbitraria, no por una decisión económica o ambiental, etcétera, sino por una razón arbitraria, absolutamente sin fundamento de ningún tipo. ¿Qué pasaría? Que había una auténtica sublevación en Valencia, con razón, porque, bueno, pues estamos hablando que para la provincia de Alicante en empleos directos no llega a ser lo de Almussafes, pero casi. Y nos sorprende, y a mí me sorprende especialmente, que no solo el Ministerio de Transición Ecológica esto no lo haya tenido en consideración, sino que otro ministerio del cual se habla muy poco y que tiene mucho que ver con este tema es el Ministerio de Trabajo. Imagínense que mañana hay un problema, un conflicto en los astilleros de Cádiz o en la petroquímica de Tarragona o donde fuere, y que van a despedir a 15.000 empleados. Pues seguro que el Ministerio de Trabajo tendría algo que decir en el Consejo de Ministros, ¿no? Tendría algo que decir. Pues hasta a la hora y a la fecha en la que estamos, el Ministerio de Trabajo no ha dicho nada. Pero es que el Ministro de Agricultura tampoco ha dicho nada, cuando se ve afectada una superficie tan importante de 27.000 hectáreas de alto rendimiento, de exportación, que sustenta a la industria agroalimentaria. Tampoco ha dicho nada. Nos sorprende que estas magnitudes no preocupen al conjunto del Gobierno de España, y que parece que sea una cuestión exclusivamente del Ministerio de Transición Ecológica, ¿no? Y de la vicepresidenta tercera.
Quiero decir con ello que el problema es mucho más amplio que solo el sector agrario, mucho más amplio. Y por tanto, yo os pediría que no nos limitáramos a la cuestión agraria, porque la cuestión agraria es la fundamental, pero hay otras que están íntimamente ligadas con ella. Por ejemplo, la flota de transporte, las cuestiones del frío, la industria agroalimentaria en su conjunto, ¿no? La industria química, los que venden los productos fitosanitarios, etcétera. Todo este tipo de industrias están muy ligadas y tal. Pero también las peluquerías. Si tú despides a 15.000 empleados, naturalmente habrá menos peluqueros o habrá menos servicios de todo tipo, ¿no? Desde el carpintero hasta cualquier otra. La industria inmobiliaria, pues ¿quién va a pagar las hipotecas de esas 15.000 personas, ¿no? Que normalmente solemos tener hipotecas para comprar una casa, para llevar a nuestros niños al colegio, etcétera? Todas estas cuestiones están íntimamente ligadas y es muy difícil de calcular los efectos inducidos e indirectos, pero sí los directos, que son estos que les estoy comentando. Está claro que son efectos demoledores en todo el tejido productivo en general, no solamente, como hablamos en el sector agrario, que es lo fundamental. Vamos a introducir más aspectos en esta tertulia hoy, en este casi monográfico que tenemos en el escenario para hablar de las consecuencias de la decisión del Gobierno con el tema del trasvase Tajo Segura. Y vamos a hablar también con José Vicente Andreu, es presidente de ASAJA, de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, para tener también su punto de vista, para ver cómo están sufriendo y también las medidas que están tomando nuestros agricultores. José Vicente. ¿Qué Hola. tal, José Vicente? Muy buenas noches. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros en este escenario. Gracias por tu tiempo. Muy bien, gracias a vosotros. Y la pregunta directa para vosotros es clara también, es ¿cuál es la primera consecuencia para el agricultor de esta decisión, la consecuencia inmediata? Pues la primera consecuencia que se nos viene encima es la sensación de abandono y de falta de aprecio y de valor por parte del Gobierno, porque esta decisión, como bien ha dicho muy bien el profesor Medradejo, es una decisión absolutamente arbitraria que nos pone ante las tesituras de tener que abandonar muchas explotaciones. Yo creo que en Alicante hay del orden de 1.000 explotaciones agrarias que no van a poder seguir adelante, y eso es mucho, eso es una auténtica barbaridad. Alicante, por desgracia, lleva ya años rebajando la superficie de regadío por falta de recursos, porque el trasvase Tajo Segura año por año está sufriendo recortes. El Júcar Vinalopó ha sido hasta ahora un fracaso, ahora se empieza a poner en marcha. Entonces, esta decisión del Consejo de Ministros viene en la línea directa de un ataque al sector productivo alicantino, al sector primario, algo que es fundamental porque es el soporte de la economía rural. Si queremos hablar de evitar la despoblación y que los pueblos se abandonen, pues lo primero que tenemos que hacer es darle algo tan básico como es el agua. Sin agua, aquí no podemos realizar agricultura, y hemos demostrado, sobre todo en los últimos años, la importancia que tiene la agricultura levantina. Somos indudablemente la despensa de frutas y hortalizas en los peores momentos de la sociedad, no solo para España, sino para toda Europa. Cuando no se puede producir en ninguna parte, los alicantinos estamos ahí trabajando y aportando nuestras frutas, nuestras verduras a la sociedad. La sensación es de absoluta desolación, de ver que se toma por una decisión absolutamente injustificada e injusta, se pone a un sector tan importante ante el abismo, que esa es la realidad a la que nos enfrentamos. Sí, tenemos ahí un problema con la comunicación. Ahora la recuperamos con la comunicación con José Vicente. Estaba poniendo el acento, hablo con nuestros contertulios también, en lo que significa para el agricultor y estas primeras consecuencias para la economía en general alicantina. Y muy bien decía el profesor que realmente no solamente para la cuestión del agricultor, sino también para todo el tejido productivo. Yo me gustaría muy rápidamente dar tres aspectos. Aspecto ambiental.
si falta agua, la implicación en el medio ambiente, pues puede avanzar la desertificación, puede degradar los suelos, falta de vigilancia en el campo, vaciado de localidades, etcétera. Los aspectos económicos, el profesor Melgarejo lo ha expuesto perfectamente, hasta las peluquerías y el que vende un bocadillo. Y los aspectos técnicos, hay que ver si la sustitución de ese agua trasvasada por agua salinizada es adecuada para riego, porque en el proceso de desalinización aparece el boro, que es fitotóxico, por ejemplo, para los cítricos. Y todo eso me gustaría, si hay alguien, profesor Melgarejo, que puede explicar el porqué, porque para mí el caudal ecológico es como la tripa de Jorge, la tiras por aquí, sube por allá. ¿Cómo se puede confirmar estos datos que ha dado usted, que de 6 metros cúbicos por segundo en Aranjuez, en 2027, sube a 8,56 metros cúbicos? ¿Hay alguna especie de flora o de fauna que se vaya a afectar si hay nada más que 6 metros cúbicos? ¿O habría que traer aquí al profesor Seba o al profesor Martín para que nos explicara qué flora o qué fauna se puede afectar? ¿Quién ha sido? ¿O han puesto el dedo y han dicho, pues mira, ahora 8,5? Al final estoy convencido que hay dos aspectos muy importantes. Primero, la decisión errónea para mí que se tomó cuando el gobierno de Zapatero en 2004, a través de Cristina Narbona, ministro entonces de Medio Ambiente, con todas las consecuencias que están saliendo ahora en la Comunidad Valenciana con el caso Azud, de cambiar los trasvases que estaban ya muy avanzados por la desalinización, y luego, si efectivamente la desalinizadora más grande de Europa, la de Torrevieja, está funcionando a pleno rendimiento y da agua de calidad. Dejamos, Juan, esas preguntas encima de la mesa y ahora la responde también el profesor Melgarejo, pero hemos recuperado la comunicación con nuestro invitado, con José Vicente Andreu, quien continúa con nosotros en el escenario. Recuperada esa comunicación, sí me gustaría también saber si económicamente, no saber, sino en qué situación queda económicamente el agricultor y si realmente puede aguantar esta situación, la puede sustentar. Pues la mayor parte de explotaciones, si tienen que depender del agua desalada, no son viables. No son viables porque no debemos de olvidar que los agricultores tenemos unos márgenes de rentabilidad muy, muy justos, producimos alimentos que tienen que llegar lo más asequibles posible, lo más baratos al consumidor. Por tanto, nuestros márgenes comerciales son muy, muy ajustados. Una naranja, lo han dicho ahí, pues, cultivada con agua trasvasada, agua, digamos, convencional, puede costar del orden de los 20 céntimos producirla. Sí, José Vicente. Sí, seguimos teniendo esos problemas también de comunicación. Le preguntaba, Joaquín, a José Vicente si económicamente puede el agricultor alicantino soportar estas pérdidas. Bueno, es una pregunta probablemente más para Saja, para los agricultores, pero bueno, en esta situación y hablando lo que hablábamos antes, ¿no?, en la tertulia, del tejido productivo, parece difícil. No, pues lo vamos a enlazar con las cuestiones que ha planteado Juan, por lo siguiente. Vamos a ver. En el programa Agua se hicieron estas plantas desalinizadoras con la finalidad de sustituir el trasvase del Ebro. Esta era una parte de la importante, porque el déficit hídrico de la cuenca del Segura sigue estando ahí, venga quien venga. Y por tanto, cuando deciden suspender el día 8 de junio de 2004 el trasvase del Ebro, no el plan hidrológico, sino solo el artículo 13 del plan hidrológico, que es el que hace referencia al trasvase del Ebro. Es decir, el resto del plan hidrológico sigue vigente. Lo que suspenden es el artículo 13. Además, lo suspende precisamente una diputada por Valencia, que es quien entonces presidenta del Gobierno en funciones, que es María Teresa Fernández de la Vega, hoy miembro del Consejo de Estado, el que ha hecho el dictamen para esta cuestión. Lo digo para que vayamos enlazando nombres con actuaciones. La cuestión de la desalinización, nosotros siempre hemos partido de la idea de que es una cuestión complementaria. Es un elemento complementario
para todos los abastecimientos, tanto los abastecimientos humanos como en este caso es una cuestión de garantía para los abastecimientos humanos y para el sector agrario. ¿Y por qué digo que es una cuestión complementaria? Lo digo porque el valor del trasvase Tajo Segura con respecto a la desalinización es infinitamente muy grande, porque por un lado el coste energético del trasvase Tajo Segura, para que los telespectadores lo sepan, es de 1 kWh metro cúbico. Esta es la unidad, ¿vale? Mientras que las plantas desalinizadoras de nuestro entorno gastan 4 kWh metro cúbico. Es decir, tenemos un coste energético 4 veces superior en el caso de las desaladoras con respecto al trasvase. Y esto a su vez se repercute naturalmente en el precio. Y sobre todo se repercute en el precio en momentos tan críticos como los que llevamos desde el año pasado a como consecuencia de la inflación y como consecuencia del incremento de las materias primas, entre ellas el petróleo y la electricidad, etcétera, y el gas natural que produce para ello todo esto hace que se incremente el precio del agua desalinizada también 5 veces superior a la del trasvase. Si en términos medios la del trasvase son 20 céntimos, el agua desalinizada, según nos dijo Aquamed el día 27 de diciembre, eran 1,03 euros metro cúbico, es decir, 5 veces más. Estamos con un sobrecoste de precios y con un sobrecoste energético, que esto además tiene una consideración de carácter ambiental gravísima y que parece mentira que sea desde el Ministerio de Transición Ecológica y desde la descarbonización como una de las políticas fundamentales de la Unión Europea, el que nos lleven a sustituir un agua que consume 1 kWh metro cúbico por un agua que consume 4 kWh metro cúbico, que en la actualidad se produce con energías no renovables. Es curioso, y por tanto con emisiones de efecto invernadero. Joaquín, vamos a despedir porque hemos retomado también esa comunicación con José Vicente Andreu, presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Asaja, a quien tenemos otra vez en directo. José Vicente, hola de nuevo. Hola, hola de nuevo y perdón por la interrupción. Nada, es directo, es televisión y sí, televisión en directo. Estamos comentando, hablaba también el profesor sobre el tema de la desalinización. Por último, te comento este tema. Para vosotros no es una alternativa real, por lo menos puede ser complementaria, pero no real, ¿no? Es lo que estabas apuntando, no total. Puede ser simplemente un complemento. No podemos basar nuestra estructura productiva en un agua que no podemos pagar y encima de todo es altamente contaminante. Eso es una barbaridad. No se puede sustituir el agua trasvasada por desalada, es inviable. Entonces, si nos plantean una alternativa que no podemos asumir, eso no es alternativa para nosotros directamente. Hay que buscar alternativas que sean realmente asumibles por el tejido productivo al que va orientada. Y la desalación simplemente puede ser un complemento en determinadas ocasiones que no hay sequía o no llueve, y eso pues sí, puede ser un avance, pero intentar basar el tejido productivo del sector primario del Levante español en agua desalada es absolutamente inviable. José Vicente, desde Asaja, desde tu organización, ¿qué medidas o qué acciones a partir de ahora tenéis previsto tomar? Pues debemos de seguir con la presión en la calle, mandando el mensaje de que esta decisión es absolutamente injusta y la calificamos como una aberración. Y bueno, y tenemos que valorar si emprendemos o acciones judiciales. Ayer tuvimos una reunión en la Comisión Técnica del Agua. Creo que la decisión que se adoptó ayer es muy importante de conseguir un frente común entre las regiones afectadas. Y ahí estaremos apoyando en todo lo que podamos ayudar para conseguir el objetivo final, que no es otro que mantener una infraestructura absolutamente vital para nuestra tierra. José Vicente, muchas gracias por estar con nosotros en este escenario que estamos dedicando íntegramente o casi íntegramente, ahora tendremos tiempo también de tertulia, pues a toda esta polémica y esta situación grave, importante, que afecta a nuestro sector y que afecta a todo nuestro sector productivo. Muchas gracias por estar con nosotros, un abrazo grande. Gracias a vosotros.
Muchas gracias al presidente de Asaja en Alicante. Estamos también con Joaquín Melgarejo hablando y poniendo el detalle también pues, en estos compromisos que decía el Gobierno, sobre todo basados en compensación por hectómetros de desalación. Incluso se puso encima de la mesa una cifra de 140 hectómetros en desalación. También una rebaja del precio del agua desalada como medidas para intentar paliar pues, esta merma en el trasvase. Que no quiero emplear un calificativo que todos tenemos en la mente. Lo que dice el plan hidrológico del Segura es que se van a incrementar las plantas desalinizadoras en 70 hectómetros cúbicos, es decir, las plantas actuales, sobre todo las 3 grandes plantas que gestionan, que están bajo la órbita de Acuamed, son Torrevieja, Valdelentisco y Águilas. En Torrevieja se prevé una ampliación, pasar de 80 a los 120 hectómetros cúbicos. Valdelentisco aumentar en 20 hectómetros cúbicos y Águilas en 10 hectómetros cúbicos. La totalidad son 70 hectómetros cúbicos. No sé de dónde sacan el número de los 140, porque aquí los números cada uno los maneja como le considere, y por eso no los voy a calificar, porque se descalifican por sí solos. Es decir, hemos dicho que la merma del trasvase son 105 hectómetros cúbicos y lo que ellos proponen como alternativa son 70 en el plan hidrológico. Lo que está recogido en los papeles para actuación son 70 hectómetros cúbicos de mejora. Esto significa que hay una diferencia entre esos 70 y esos 105, ¿no? ¿Verdad? De 30 y tantos hectómetros cúbicos. ¿Esto qué significa? Pues que el problema más grave que tiene la demarcación del Segura es el déficit hídrico reconocido en todos los ciclos de planificación. Y con esta medida absolutamente arbitraria lo que se va a hacer es incrementar el déficit hídrico. Y no solo vamos a incrementar el déficit hídrico, sino que vamos a incrementar el déficit económico y energético. Nos van a generar una hipoteca energética de primera magnitud para todas las actividades que se van a realizar relacionadas con el agua. Porque algo no hemos dicho con respecto a la desalinización, y es que el agua del trasvase, y como el agua regenerada, en muchas ocasiones está sirviendo para ser mezclada con el agua, incluso desalinizada, para efectos agronómicos. Hablaba Juan del tema del boro. El boro para los cítricos es tóxico. Entonces, ¿qué han estado haciendo los agricultores que tienen cítricos y que deben del trasvase? Mejorar esa calidad agronómica del agua, mezclando agua del trasvase con agua desalinizada. Y eso posibilita y mejora ese agua porque reduce el volumen de boro. Pero es tan importante, por ejemplo, para las aguas regeneradas. El agua regenerada, incluso con tratamientos terciarios, que son excelentes, solo les falta reducir la salinidad, y para eso se ha utilizado también el agua del trasvase. Les pongo un ejemplo. Este año pasado, en agosto, plantas depuradoras con terciarios tuvieron que verter al Mediterráneo, en el caso del campo de Cartagena, tuvieron que verter al Mediterráneo porque no tenían agua del trasvase para mezclarla. Es decir, que el volumen del trasvase que se va a reducir afecta indirectamente al resto de los volúmenes de agua, porque para los cítricos, por ejemplo, no se pueden regar cotas. Y además hay otro problema, y son las infraestructuras, porque nadie habla de que el Ministerio, cuando propone estas infraestructuras, dice que va a interconectar las diferentes desalinizadoras para elevar el agua hasta el Azud de Ojos, que esto está en la provincia de Murcia, a 126 metros de altitud. Esto significa nada más y nada menos que a esos 4 kilovatios hora metro cúbico de la planta desalinizadora, del agua producida en la planta desalinizadora, hay que incrementarle en 0,8 kilovatios hora metro cúbico. Es decir, que el coste energético se nos vuelve a disparar, aparte de las inversiones que hay que realizar. Y nos dicen también que van a invertir en plantas fotovoltaicas. Y efectivamente, yo me alegro de que eso sea así. Y ojalá las plantas fotovoltaicas pudieran cubrir toda la demanda de energía eléctrica que precisan estas plantas y tal. Pero esto es prácticamente inviable, porque todos saben que las plantas fotovoltaicas funcionan 8 horas al día, como máximo, porque son las horas de luz, ¿no? de luz solar. Entonces, es muy difícil. En el verano serán más horas y en el invierno pues serán menos y tal, ¿no? Pero más o menos son 8 horas al día. Si no queremos entrar en inversiones también de acumuladores y tal, que esto multiplica por varios números el tema del coste de la energía fotovoltaica. Es decir, que como máximo ese agua, esas plantas fotovoltaicas van a reducir la factura
económica y energética en torno a entre un 10 y un 20%. Esto está por definir, porque depende de dónde se haga, y además sin evaluar los costes ambientales que tiene el establecimiento de esas macroplantas fotovoltaicas, que esta es otra cuestión que hay que valorar y que nos la proponga el Ministerio de Transición Ecológica, sobre todo para sustituir un bien como es el del trasvase Tajo Segura, que tiene un coste energético mínimo, porque toda la infraestructura del trasvase Tajo Segura, para aquellos que no lo conozcan, funciona por gravedad desde Altomira, es decir, desde el inicio del trasvase hasta que llega al campo de Cartagena, va por gravedad, no tiene casi prácticamente costes energéticos, solo tiene una impulsión, que es la impulsión reversible de Altomira en Bolarque, ¿vale? Esa única impulsión, y luego para el canal de la margen derecha, en Ojos, hay otra impulsión de 132 metros que significa un coste energético, y eso hace que se eleve hasta 1 kWh metro cúbico. Si fuera solo la de Altomira, estaríamos en 0,8 kWh metro cúbico. Estos datos, si no se tienen en la cabeza, si no se tienen en la memoria, es muy difícil de explicar a la ciudadanía de qué barbaridad ambiental es la que nos está proponiendo el Ministerio, en otras ocasiones llamado de Medio Ambiente, en este caso llamado de Transición Ecológica. Esto es lo que nos están proponiendo: cambiar un agua de calidad para todos los sectores por un agua que para algunas cuestiones es de extraordinaria calidad, el agua desalada para muchas cuestiones es de extraordinaria calidad, y para otras pues no tanto, para determinados cultivos, etcétera. Y luego las emisiones de CO2. Es decir, estamos acabando con 27.000 hectáreas que son sumideros de CO2, es decir, de descarbonización. Y esto yo creo que no se está haciendo con rotundidad, no se está defendiendo con rotundidad en aquellos foros que corresponde. Hablamos, y yo he sido el primero en hacer las evaluaciones de carácter económico, etcétera, pero hay otros factores que son tan importantes o más que las cuestiones económicas o las del empleo, que es por donde hemos empezado, y que es curioso que procedan de un ministerio, insisto, de transición ecológica. Y esta es la gran contradicción, y esta es la gran paradoja. Y si vamos a la última cuestión que ha estado en el debate, que es el tema de las subvenciones al agua desalinizada, esto no es más que una cortina de humo. Esto es como el bombero, pirómano, que le mete fuego a un edificio y viene después y dice que va a arreglar una parte del incendio que ha generado. Y además lo quiere vender con absoluto desparpajo, ¿no? Nos dice que va a subvencionar el agua desalinizada, primero el Gobierno de la Nación y luego la Generalitat Valenciana nos viene a decir que va a subvencionarla también con 10 céntimos. Y no saben, o no quieren saber, o quieren engañarnos una vez más, por no emplear el término que todos ustedes tienen en la memoria, que yo no lo voy a expresar, de lo que permanentemente faltan a la verdad. Entonces nos dicen que van a subvencionar el agua y no nos dicen que para subvencionar el agua es necesario que haya un decreto de sequía, como lo hubo hasta el día 31 de diciembre de este año pasado, del año 22, y por eso se pudo subvencionar el agua de la planta desaladora de Torrevieja. Para hacer la subvención es preciso que haya una declaración de sequía. Para que haya una declaración de sequía tiene que haber unas circunstancias de sequía objetivas por el plan hidrológico del Segura o donde corresponda. Y eso de momento no se ha producido. Y luego afecta a la competencia, a las leyes de la competencia europea. Usted no puede subvencionar actividades productivas, porque si no, ¿por qué motivo no subvenciono 10 céntimos el gasoil o 25 la gasolina a otros sectores productivos? Quiero decir, ¿por qué no se puede hacer eso? Porque afecta directamente a la competencia, de forma discriminada. Cuando se hizo la reducción de los céntimos, de los 20 céntimos por parte del Ministerio a todo el mundo, fue a todo el mundo, y como consecuencia de la guerra y de los problemas de inflación y económicos que estábamos sufriendo, etcétera. Tenía un razonamiento, pero en este caso no tiene ningún razonamiento, no hay ningún razonamiento de base. Joaquín, creo que ha quedado claro. Hemos pegado un repaso a todos los aspectos, a muchos de los aspectos, los fundamentales de esta decisión del Gobierno. Nuestros televidentes tienen y pueden formarse también su opinión, y nosotros desde el escenario le queremos dar las gracias por sus opiniones, por sus explicaciones también, tanto técnicas, también por sus opiniones en la noche de hoy. Quedamos emplazados para seguir hablando de este tema, porque sin ninguna duda nos atañe y sin ninguna duda va a ser uno de los temas principales de este 2023 apasionante que tenemos por delante. Joaquín, muy amable, muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros, y siempre que preciséis de mi presencia o de mi participación, encantado de poderos aclarar aquellas dudas que se vayan presentando a la audiencia.
Gracias. Nosotros nos quedamos en la segunda parte de nuestro programa, que hoy será un poquito más breve, porque hemos querido debatir, hablar en profundidad, escuchar al profesor Melgarejo sobre el tema del trasvase y la merma del caudal ecológico y todo lo que afecta a nuestros agricultores. Pero nosotros seguimos a ritmo de tertulia, ahora lo hacemos también con otros aspectos de la actualidad política, aquí en el escenario. No se vayan, volvemos enseguida.